Muy buenas, compañero. Más de 700 hombres han pasado por mis manos y las de mi equipo con el objetivo de tener más y mejores relaciones con las mujeres y poder disfrutar de esa parte de la vida de un hombre. Pero uno de los mayores y peores obstáculos que enfrentan a la hora de verdad, mejorar e integrar los conocimientos que los llevan a cumplir estos objetivos, ya sea ligar con muchas o establecerse con una de su elección, es justamente uno de estos mayores obstáculos, es justamente el rechazo que genera la naturaleza femenina cuando es estudiada sin tapujos. Porque sí, puede ser muy fría y muy visceral. Por eso, en el episodio de hoy vengo a hacerte pensar. Vengo a rayarte un poco la cabeza y a darte un episodio que te haga replanteártelo todo y reflexionar como si estuviese haciendo un sudoku. Vamos a ver en detalle cómo enfrentar este rechazo y resentimiento que genera conocer una fría naturaleza femenina y cuáles son las creencias más comunes que nos hacen aferrarnos a una especie de despecho que nos impide, en el fondo, disfrutar de las relaciones con las mujeres. Así que, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, compañero, debes saber que este sábado 18 de enero voy a estar en directo de 4 a 7 horas Madrid en la comunidad de Telegram haciendo un preguntas y respuestas donde responderé a lo que me preguntes, valga la redundancia. Voy a enviar la información para acceder al directo por la comunidad de email. Debajo de este podcast tiene un enlace para unirte gratis a esta comunidad de email. Y hay otra cosa importante que debes saber y es que esta es la última semana para apuntarte al programa DTE antes de que cerremos las puertas el domingo 19 de enero a las 23:59 hora Madrid. Este año voy a hacer menos ediciones del programa y por tanto la siguiente edición será meses más tarde. Así que abajo tiene un enlace, haz clic ahí, lee la página y decides. Dicho esto, vamos a hablar de este conflicto interno que muchos hombres tienen con la red pill, especialmente cuando se explica mal y sobre todo cuando se entiende peor. Uno de los mayores obstáculos que los hombres nuevos en la red pill y en el mundo de la seducción se encuentra es tener que aceptar la crudeza y la visceralidad que hay detrás de estos fundamentos evolutivos que motivan a hombres y a mujeres a relacionarse de una u otra forma. Especialmente los hombres con un sentido del honor o de la moralidad, entre comillas, superior, son los que más conflicto interno enfrentan al entender que las dinámicas sexuales, que los fundamentos red pill no encajan con sus ideales éticos de cómo debería ser o de cómo podría ser. La necesidad de imponer una percepción de moralidad o ética a comportamientos humanos que en realidad vienen motivados por presiones evolutivas y biológicas es lo que genera normalmente mucha frustración y sobre todo un enorme resentimiento hacia las mujeres. Por ejemplo, muchos hombres se sienten incómodos cuando tienen que aceptar que ciertas conductas femeninas, como por ejemplo la hipergamia, la tendencia de las mujeres a orbitar, la tendencia de las mujeres a betaizar o la mayor predisposición que tienen las mujeres a ser más rápidas a la hora de superar una ruptura, etc. Muchos hombres, como digo, se sienten incómodos al aceptar que este tipo de conductas tienen unas raíces evolutivas y se sienten en conflicto, un conflicto interno, al aceptar que todo es evolución, porque para ellos el hecho de tener que aceptar que esto es biología parece que estamos justificando comportamientos en las mujeres que él o este tipo de hombre consideran amorales o poco éticos. Y este es un enorme obstáculo para este tipo de hombres de cara a comprender de verdad la naturaleza femenina y sobre todo de cara a poder disfrutar de buenas relaciones con las mujeres y con ellos mismos en un mundo que en el fondo se rige por este tipo de conductas. Por tanto, muchos hombres rechazan directamente la red pill o rechazan directamente la seducción por completo precisamente por este motivo, porque piensan que intentar entender las raíces o el origen de estos comportamientos equivale a poner excusas para justificarlo. Que una mujer deje a un hombre cuyo valor está cayendo en picado cuando justamente el de ella está aumentando y lo deje por otro hombre con mayor valor o con mayor perspectiva de conseguirlo, puede parecer cruel desde un punto de vista ético / moral, pero desde una perspectiva evolutiva tiene todo el sentido del mundo para garantizar la supervivencia de la especie humana. Y esto es lo que genera el conflicto. Esto que acabo de comentar, el pensar que la red pill justifica comportamientos poco aceptables, es algo que puede estar saboteando tus relaciones y tu visión sobre las mujeres de una forma que ni te imaginas. Pero la clave está en aceptar que comprender los motivadores que hay detrás de este tipo de comportamientos no significa o no es una excusa para justificar nada,
sino una forma de entender por qué ocurren. Y me explico. Este tipo de hombres, y creo sinceramente que todos hemos estado alguna vez en la misma situación que estos hombres, creen que si algo puede explicarse, entonces se está diciendo que está bien o que es correcto. Pongamos un ejemplo claro de esto para que entendamos a lo que me refiero. Imagínate el siguiente hecho. Las mujeres tienen tendencia a establecer lazos emocionales con nuevas parejas, con nuevos hombres, más rápido tras una ruptura o tras una viudez que los hombres. La explicación evolutiva de este hecho, de que las mujeres tengan algo observable, te das cuenta que las mujeres se recomponen más rápido de una ruptura o se recomponen más rápido tras una viudez. La explicación evolutiva es que esto puede deberse a un síndrome de Estocolmo psicoevolutivo, entre comillas, que en términos ancestrales ayudaba a las mujeres a adaptarse y sobrevivir en situaciones difíciles, como por ejemplo situaciones donde te quedabas sin un proveedor o sin un protector. Cuando estos hombres escuchan esto, surge un conflicto moral, porque al entender esto, sienten que se está racionalizando o justificando comportamientos que parecen inmorales, como por ejemplo el comportamiento de dejar rápidamente a una pareja para empezar otra relación o dejar rápidamente a una pareja por otra inmediatamente o casi inmediatamente después de una viudez. Pero el punto clave de la Red Pill, o por lo menos de la Red Pill de verdad, no lo que te intentan vender como Red Pill hoy en día, es reconocer que esta tendencia no significa que esté bien o mal abandonar a alguien. Simplemente explica por qué ocurre. Porque ocurrir ocurre. Que esté bien o que esté mal es otro cantar, pero ocurrir ocurre y lo único que hace la Red Pill es explicarte el por qué. Y la distancia entre cómo tú piensas que debería de ser y cómo realmente es lo que te está generando una frustración y un resentimiento hacia las mujeres tan hardcore que te está impidiendo tener relaciones satisfactorias con ellas. Porque evidentemente jamás vas a poder tener buenas relaciones con una persona a la que resientes. Es simplemente un desajuste de expectativas lo que te mantiene en ese bucle, porque tú estás tan atado a tu concepto de bien y de mal que cuando la cruda realidad de las dinámicas intersexuales se te pone enfrente, te da una buena hostia en la cara. Y cuanto más atado estés o sigas a ese concepto moral que tú percibes como superior, más dura será la bofetada. Por poner un ejemplo, entender que un tigre hambriento te va a devorar sin escrúpulos no justifica que esté bien o que esté mal. Pero entenderlo te hace evitar tigres hambrientos o anticiparte para que no te devoren a la primera. Y ojo, esto ocurre al revés también para las mujeres. Las mujeres también sufren esto y hoy en día más todavía, porque toda la información que nos llega ataca a ese concepto, digamos, o se basa en ese concepto de moralidad o ética de cómo deberían ser las cosas en lugar de explicarnos el por qué. Y eso genera frustración, porque te genera unas expectativas que distan mucho de lo que tú luego te encuentras. Al final, a las mujeres, como digo, también les pasa. Las mujeres esperan que los hombres hagan o se comporten de ciertas maneras en determinadas situaciones, pero la realidad es que no lo hacen. En lugar de entender por qué no lo hacen, lo cual le puede dar las herramientas precisamente para maniobrar mejor a ellas, simplemente se enquistan en lo malos que son porque no actúan como ellas piensan que deberían de actuar o porque no actúan como le han contado o le han hecho creer que estaría bien que ellos actuaran. Cuando ellas tienen una expectativa de lo que sería bien o mal y la realidad es distinta, surge esa frustración. Por eso mismo no me cansaré de repetir, desde que inicié este proyecto hace ya casi 5 años, que hombres y mujeres estamos en el mismo barco, que la polarización social que hay hoy en día y la desinformación que tenemos nos aleja y nos frustra más todavía a los dos. Esto es un juego que perdemos los dos. Y comprendiendo lo que hay detrás, entendiendo el porqué, sin etiquetar, es la única forma de que ambos podamos ganar esta partida. Por tanto, la Red Pill no te convierte en un relativista moral. Por cierto, para los del fondo de la clase, cuando me refiero a esto, al final, una tendencia filosófica más cercana al relativismo moral sería el equivalente a pensar que si algo tiene una explicación, entonces quiere decir que está bien porque cada situación tiene su propia moralidad. Pero, si algo tiene una explicación evolutiva o conductual, eso no significa que esté bien o que esté mal. Simplemente lo único que significa es que ahora entendemos por qué ocurre. Y esto es lo importante, porque esto es lo que te explica la Red Pill. Por tanto, sé que luego me dicen, porque esto, una de las cosas que me critican del podcast, bueno, recibo como 2 tipos de críticas, ¿no? Por un lado me dicen que explico muy bien, y claro, yo explico las cosas o que me comunico muy bien, y yo no lo sé si me comunico bien o mal. Yo lo único que sé es que explico las cosas como para entenderlas yo. Y a mí me cuesta entender muchas veces las cosas. Y por eso surge la siguiente crítica, que a veces me dicen que reitero muchas veces las mismas ideas en los episodios. Y es como, claro, es que yo explico como para entenderme yo. Y yo soy un poco lento. Entonces necesito reiterar las ideas desde distintos ángulos porque hay gente, que podría ser yo, que no se entera
y que malinterpreta hasta la última coma. Por tanto, decirlo varias veces desde distintos enfoques hace que se entienda mejor, o por lo menos que yo me explique o yo sienta que me explico mejor. Entonces, ¿por qué cuento esto? Pues porque voy a reiterar algunas ideas desde distintos enfoques porque considero que lo que estoy tratando en este episodio es un poco abstracto. Entonces, en este caso, el conflicto y la crítica que se hace a la Red Pill y que muchas veces me han hecho a algunos de los episodios es justamente esa. Ah, mira el Dani, como tiene una explicación para cuando una mujer te pone los cuernos con tu mejor amigo, entonces las está exculpando y las está justificando. Dani, ¿de qué lado estás? Y es como, eso es precisamente el relativismo moral. El que piensa que como hay una explicación, estamos diciendo que está bien o estamos defendiéndolo, dependiendo de las circunstancias. Pero no. Yo no estoy diciendo que todo comportamiento sea válido o sea bueno o malo según el contexto. La Red Pill no entra a valorar eso. Lo que estoy diciendo es que entender el comportamiento humano nos permite ver sus raíces y tomar decisiones informadas sin que necesariamente estemos validando o invalidando moralmente esas acciones. Son cosas distintas. Otro ejemplo, por poner un ejemplo, valga la redundancia, común de este tipo de disonancia entre lo que espero encontrar y lo que luego encuentro y que me genera frustración, es la comunicación femenina. Los hombres suelen frustrarse porque las mujeres no siempre dicen lo que realmente piensan o no siempre dicen lo que realmente sienten. Y por tanto tienes que fijarte todo el rato en su comportamiento. Esto puede parecer una ineficiencia, pero de nuevo, estas dinámicas tienen una razón de ser. Los comportamientos femeninos muchas veces están diseñados para proteger sus intereses y evaluar el valor de una o varias parejas para tomar una decisión. Por ejemplo, una mujer puede decir que no está interesada en salir con un hombre, pero continuar interactuando con él de maneras que parecen contradictorias, como mostrar interés a través de gestos o comportamientos no verbales. Y esto confunde a los hombres porque esperan una comunicación directa o porque se genera una expectativa que luego no son. Y aquí, cuando entra la Red Pill a explicar por qué, muchos hombres se cabrean porque es como, bueno, entonces la está justificando. Pero es curioso porque la gran ironía de todo esto es que gran parte de estos conceptos morales de no está bien que las mujeres sean así, no está bien que las defiendan, no está bien que no sé qué, gran parte de estos conceptos morales creados por los hombres a lo largo de la historia están diseñados precisamente para controlar precisamente estos mismos comportamientos femeninos. Es decir, son convenciones, estas digamos como ráfagas de moralidad o estos argumentos donde se acoge uno a la moralidad o a la ética, no son más que convenciones sociales, solo que desde el otro lado de la ecuación. Las normas sociales, las convenciones sociales, las normas morales no surgen al azar. Tienen raíces en la necesidad de manejar y de dar estructura a este tipo de dinámica. Para los del fondo de la clase de nuevo, las convenciones sociales son estas normas sociales no escritas acerca de lo que está bien o de lo que está mal, cuyo objetivo de estas convenciones es modificar o influir en la conducta humana de forma que consigan un resultado que beneficie a un género frente al otro. Por ejemplo, el ejemplo más clásico de convención social moderna es la de que los hombres que rechazan a mujeres de mayor edad frente a las más jóvenes son unos superficiales y en el fondo son unos inseguros que tienen que ir a por las niñatas para sentirse bien porque no son capaces de gestionar una mujer de verdad de su edad. Eso es una regla moral moderna que no surge al azar. Surge precisamente de esa necesidad, evolutivamente hablando, de ganar una ventaja. Evidentemente, si los hombres actúan en base a esta convención social y hacen lo correcto, entre comillas, claramente las mujeres mayores, que están en desventaja, evolutivamente hablando, frente a las jóvenes, de repente se hacen más competitivas. Pues bien, de la misma manera, y aquí es donde está la ironía, así que presta atención, de la misma manera los hombres también han desarrollado reglas, tradiciones y sistemas morales o convenciones sociales que buscan regular o limitar los comportamientos femeninos, especialmente aquellos que se perciben como ineficientes o aquellos que se perciben difíciles de entender. Estas normas o estas convenciones sociales funcionan como un marco para hacer más predecibles las relaciones o para tratar de influir en ese comportamiento. Las convenciones sociales también existen desde el otro lado. No solamente es cosa de las mujeres, lo que pasa es que actualmente vivimos una sociedad que es femenina y no es masculina, y así lo son las convenciones sociales que tenemos, femeninas y no masculinas. Un ejemplo típico y por cierto análogo de la convención social femenina de la edad que acabamos de ver es, por ejemplo, que las mujeres acaban con tíos que no les convienen y deben de pensar más y ser un poco más inteligentes y pensar más a largo plazo y acabar emparejándose con tíos de alto valor que realmente están dispuestos a darlo todo por ella y que realmente estén dispuestos a invertir en una relación a largo plazo.
En lugar de irse con el cabrón de turno que le va a dar la patada y que todo el mundo lo sabe, las mujeres deberían pensar más a largo plazo y acabar emparejándose consecuentemente. Si te fijas, es exactamente la misma convención social, pero desde el otro lado. Y busca exactamente lo mismo, influir en la conducta de las mujeres de elegir a un tipo de hombre frente a otro a la hora de la atracción. Las mujeres mayores utilizan la convención social de hacerte sentir mal, o hacerte sentir un inseguro, o hacerte avergonzarte, básicamente, por salir con mujeres más jóvenes, pero es que del otro lado los hombres también tienen las convenciones sociales de hacer sentir a las mujeres una estúpida por acabar saliendo con el cabrón de turno en lugar de salir con el buen hombre. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que del otro lado. Y el problema es que en contenidos que a día de hoy se hacen llamar red pill, pero que no lo son, intentan, y esto para mí es como el colmo de los colmos, te puedes poner a ver contenidos red pill, muy entre comillas, que intentan hacerles explicar a las mujeres o intentan hacerles entender a las mujeres esto mismo, de que deben de elegir a hombres de verdad en lugar de al chulo que las vacila. Es como, oye, vosotras tenéis que ser inteligentes, os vais a quedar solas si no hacéis esto. Y al final es como, vale, le estás intentando hacer entender a las mujeres eso mientras al mismo tiempo, o sea, es decir, ¿cómo tengo los huevos tan gordos de sentarme en una mesa con una tía y decirle, mira, tienes que entender que si tú no cambias esto, si tú no empiezas a pensar con la cabeza y a salir con hombres que de verdad merecen la pena, en lugar de fijarte en el chulo de turno, vas a tener problemas. Deberías de hacer esto. Lo correcto para ti es salir con un tío de alto valor en base a lo que yo defino alto valor, por cierto, no en base a lo que tú lo definas, en base a lo que yo lo defino. Tienes que salir con un tío protector, proveedor, no sé qué, no sé cuánta. ¿Cómo tengo las narices de sentarme a decirle eso a una mujer mientras en el mismo momento, al mismo tiempo, estoy defendiendo que los hombres van a acabar eligiendo siempre a mujeres más jóvenes porque está en su biología? Como tío, ¿te estás dando cuenta de que no sabes ni de qué cojones estás hablando? O sea, igual que está en tu biología elegir mujeres más jóvenes, está en la biología de ella no elegir al que tú se supone que dices que es un buen tío. O sea, tiene gracia, pero es que este tipo de gurús tienen más contradicciones que un vegano haciendo una parrillada. O sea, es como, tío, es la misma convención solo que desde el otro lado. Lo mismo que tú estás haciendo, intentando explicarle a ellas para que hagan lo que tú dices, que por cierto te beneficia a ti, porque lo único que hace es como controlar un poco la estrategia reproductiva femenina, es exactamente lo mismo que ellas intentan hacer con el tema de la edad para tratar de influir en tu comportamiento porque modifica o digamos que controla un poco la estrategia reproductiva masculina y le da una ventaja a ellas. En fin, ¿significa esto, por cierto, o Dani, significa esto que debemos abandonar por completo la moralidad y adoptar un enfoque 100% pragmático? ¿Es esto lo que nos dice la Red Pill? Ilumínanos. No. Aunque es tentador abandonar la moralidad y adoptar un enfoque puramente pragmático, especialmente porque la moralidad a menudo es subjetiva y depende de quién se beneficia de ella, será una cosa u otra, la solución no es elegir entre un enfoque u otro, porque el deseo de justicia, aunque la mayoría de las veces idealista, es una aspiración humana válida. Por ejemplo, un hombre puede sentir deseos biológicos de engañar a su pareja, basados en su impulso evolutivo de reproducirse con múltiples mujeres. Desde un punto de vista pragmático, podría argumentar que estos deseos son naturales y por tanto no debería sentirse culpable por perseguirlos. Sin embargo, el conflicto interno en este hombre va a surgir porque su sentido de justicia, su sentido de moralidad, la idea de que engañar a su pareja está mal porque viola un acuerdo o un compromiso, choca con estos deseos biológicos. Y este hombre podrá intentar justificar su comportamiento, pero aún va a sentir esa tensión interna entre lo que quiere hacer, que es pragmatismo, y lo que realmente cree él que es justo o injusto, que es su sentido de moralidad. Este choque entre el pragmatismo y la moralidad, o el deseo de justicia, es común en la dinámica humana. La moralidad es subjetiva. Las ideas sobre lo que es justo o moral no son realmente universales. Según las culturas, según las épocas, según las personas cambia. Y esto hace que sea tentador descartarla y adoptar un enfoque más práctico. Pero ser 100% pragmático no necesariamente va a resolver el conflicto interno que pueda surgir. Aunque podríamos justificar nuestras acciones siempre desde un punto de vista práctico, como culpar a la biología, por ejemplo, por ser infiel, nuestro deseo de justicia nos impulsa a buscar siempre lo correcto o lo que consideramos que es correcto, incluso si esto es subjetivo o es difícil de definir. Por tanto, la idea no es elegir entre moralidad o pragmatismo, sino aceptar que ambos son partes del ser humano. Reconocer nuestras raíces biológicas y nuestros deseos pragmáticos o nuestros impulsos más primarios no elimina la necesidad de esa moralidad o esa necesidad de justicia, aunque ésta muchas veces sea subjetiva y a menudo idealista. El conflicto entre estos dos enfoques es inevitable.
pero también es parte de lo que nos hace humanos. Y entenderlo de nuevo nos da herramientas para poder gestionarlo. Sin embargo, para muchos hombres existen más conflictos todavía con la realidad que expone la Red Pill. No solamente la moralidad, sino también la perspectiva humanista. Y esto no hace mucho, también lo vi en un reel que me envió un alumno de un creador de contenido sobre masculinidad que es muy, muy, muy conocido. Es la idea de que, bajo un enfoque humanista, ya hemos superado nuestro pasado primitivo. Por cierto, otra vez, para los del fondo de la clase, podemos ver en este contexto el humanismo como una perspectiva filosófica que celebra los avances humanos, los avances, por ejemplo, en el arte, en la ciencia, en la moralidad incluso, como una prueba de que ya hemos trascendido nuestras raíces primitivas. Me explico. Desde una perspectiva más humanista, los logros de nuestra especie son vistos como pasos hacia una existencia más elevada. Una existencia más elevada en la que ya hemos dejado atrás nuestras raíces tribales y evolutivas. Por poner un ejemplo, según este enfoque, obras de arte como las de Pablo Picasso, por poner un caso, o Van Gogh, me da igual, son muestras de nuestra sofisticación cultural, de cómo los humanos hemos trascendido nuestras necesidades más básicas para explorar la creatividad, la expresión personal y la autorrealización. O dicho en otras palabras, al final es como, oye, tanto que habla de biología y de todas estas mierdas, Picasso no pintaba para sobrevivir, sino para expresarse y autorrealizarse. Esto es lo que ve desde la filosofía, desde la perspectiva humanista, el humanista. Sin embargo, desde un punto de vista más pragmático, o más entre comillas red pill, incluso nuestros logros más elevados tienen raíces en motivaciones primitivas y evolutivas. Es decir, cuando nos preguntamos por qué, incluso los avances que el humanismo celebra como elevaciones, nos damos cuenta de que están anclados en nuestras necesidades más básicas, como supervivencia, reproducción y adaptación al entorno. Dicho de otra manera, la perspectiva humanista de que ya hemos trascendido nuestro pasado primitivo no está teniendo en cuenta que las presiones evolutivas y biológicas siguen siendo nuestro motor, por mucho que ahora seamos más sofisticados. Es decir, la pregunta aquí es, ¿los seres humanos utilizamos el arte como una forma de haber trascendido nuestro pasado primitivo y de realizarnos más allá de? ¿O el arte no deja de ser una forma en la que destacamos socialmente, proyectamos estatus y por tanto, y en última instancia, despertamos interés y atracción aumentando nuestras probabilidades de sobrevivir y reproducirnos? Es decir, ¿realmente hemos trascendido ese pasado evolutivo porque ahora somos más sofisticados? ¿O esa sofisticación está en realidad motivada por el mismo motor primitivo y no es más que una forma moderna de hacernos más competitivos, evolutiva y reproductivamente hablando? Esa es la clave. La respuesta a esa pregunta es la clave, porque claramente el motor es el mismo, lo único que cambia es el contexto. Y eso puede confundir a muchos al pensar de que lo que realmente nos mueve es algo más etéreo, pero en realidad el motor sigue siendo el mismo de hace millones de años. Pero ojo, eso también hay que apuntarlo, esto no significa devaluar el arte o el progreso humano, ni tampoco descartar los logros humanos, sino que al final es dar una perspectiva más completa y pragmática sobre por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuánto de lo que... De hecho, lanzo otra pregunta para reflexionar. ¿Cuánto de lo que hacemos y cuánto de lo que construimos no se debe a esas presiones evolutivas y biológicas? ¿Cuánto de lo que decidimos crear, decidimos hacer, decidimos construir, no está originado por una presión de sobrevivir y reproducirse? Por tanto, incluso los seres humanos que buscan alcanzar la autorrealización, el nivel más alto de la jerarquía de necesidades humanas según la pirámide de Maslow, donde se persiguen ideales como la creatividad, la moralidad, el significado, incluso estos seres humanos que buscan alcanzar esa realización no pueden escapar de sus deseos biológicos básicos. Aunque un hombre pueda haber alcanzado un estado elevado de autorrealización, por ejemplo, siendo un esposo amoroso, un padre dedicado a su hijo, un artista prolífico, aunque ese hombre sea así, sus raíces biológicas todavía influyen en su comportamiento y en sus deseos. Esos instintos no desaparecen, sino que siguen presentes, generando conflictos internos cuando chocan con sus ideales morales o sociales. El hombre autorrealizado puede amar profundamente a su esposa o a su novia y querer ser el mejor padre para su hijo y sentir un compromiso moral de reservar sus sentimientos solo y exclusivamente para esa mujer. Sin embargo, aún puede sentir excitación al ver una imagen de una mujer atractiva o de una modelo de OnlyFans. Y esto ocurre porque el deseo sexual es una motivación biológica que no desaparece con la autorrealización ni con el compromiso moral. Está enraizado en nuestra evolución, donde la reproducción es o era una prioridad para la supervivencia de la especie. Era y es.
Por tanto, este hombre puede enfrentarse a un conflicto entre la biología, el deseo innato de sentirse atraído por otras mujeres, y su moralidad, la creencia de que debe ser fiel a su pareja y reservar sus emociones para ella. Y aunque no actúe físicamente sobre esa atracción, el simple hecho de sentirla puede generarle culpa o incomodidad, y ese simple hecho de sentir como esa disonancia interna lo va a llevar a hacer racionalizaciones o a condicionar su comportamiento para poder alinearlo con sus valores. Y de la misma manera que el hombre siente atracción por una modelo de OnlyFans, una mujer casada puede cerrar los ojos e imaginar que está con Brad Pitt mientras tiene relaciones con su marido. La motivación sigue siendo la misma. Estos conflictos internos entre las presiones evolutivas y biológicas y nuestro sentido de moralidad o nuestro sentido de autorrealización o lo que tú quieras, es lo que lleva a que hagamos racionalizaciones cada vez más complejas para evitar el conflicto. Donde más encuentro este tipo de racionalizaciones complejas o de explicaciones o justificaciones es, por ejemplo, en alguna de las corrientes modernas de la espiritualidad. Yo he llegado a estar hablando con muchos de estos gurús ultra mega espirituales donde todo está bien, el mundo es perfecto y solo necesitas amor, cariño, tienes que dejar el miedo y centrarte en el amor y la paz y no sé qué. Pero mi pregunta es, ¿cuántas de estas paranoias no son racionalizaciones para permitirte actuar de una determinada manera, evitando el conflicto interno que genera tu moralidad versus tu programación biológica? El ejemplo típico es el tío con monitis. Cuando lo mezclas con una corriente esotérica o espiritual o como quieras llamarlo de este tipo, donde todo es amor y paz, esa es la racionalización perfecta que él va a utilizar para continuar aferrado a esa mujer, que por cierto es un impulso biológico. Aunque sepa que no es la mejor opción o no es la mejor solución porque está arrastrándose como un gusano o esa mujer no lo quiere. Y ahí es donde está la moralidad chocando con el deseo. ¿Me explico? O sea, es como, vale, pillo una monitis terrible donde pienso que mi mujer no voy a encontrar otra igual que ella. Si mi forma de atacar eso es, por ejemplo, con una corriente de este tipo donde tengo que dar amor, tengo que dar cariño, tengo que dar tal, esa va a ser mi excusa perfecta de por qué yo sigo atado a esa mujer, sigo escribiéndole a esa mujer, sigo queriendo tener contacto con esa mujer, pese a que esa mujer no me está dando ni siquiera muestras de cariño. Ya no solamente eso, sino que a lo mejor me está dando muestras de poco respeto hacia mí. Pero yo sigo enganchado y ahí hay un conflicto entre el impulso biológico y lo que realmente sé que debo hacer. ¿Cómo racionalizo esa disonancia? Pensando que la solución es este rollo así como más elevado o el rollo este del amor. Al final es como, tío, este es el cuento que tú te estás contando para justificar o sentirte bien estando detrás de una mujer que en realidad te trata con la punta del pie. Y así con todo. No obstante, por cierto, cuando digo así con todo, me refiero que este tipo de racionalizaciones son continuas en todos los campos que te puedas imaginar. Por eso, si tú a esto le das vuelta, se te va la pinza. Es como te rayas. Por eso te decía al principio que te iba a rayar con esto. No obstante, aunque el deseo biológico es una motivación poderosa, las personas tienen la capacidad, por cierto, de decidir si actúan o no sobre esos deseos. Vas a tener un conflicto interno y tú decides hacia dónde racionalizas. Aquí es donde entra en juego la moralidad, las normas sociales y los valores personales y las convenciones y todo este tipo de historias. Pero que existan esas normas o convenciones que modifiquen tu conducta, eso no borra el impulso biológico como motor primario. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el problema del sobrepeso. 2/3 de la población estadounidense, si no más, tienen sobrepeso. ¿Por qué crees que sucede esto? Según, por ejemplo, una perspectiva más cognitivo-humanista, hemos resuelto nuestras necesidades de caza o recolección, nuestras necesidades más básicas, y podemos dedicarnos a perseguir objetivos más elevados. Pero las estadísticas nos confunden aquí. Desde un enfoque conductista, cuando nos preguntamos el por qué, empezamos a observar y notamos que, hostia, nuestra propia psicología evolutiva nos predispone a comer en exceso, ya que en nuestro pasado evolutivo no sabíamos si íbamos a comer hoy, mañana o pasado mañana, porque había escasez de este tipo de recursos. Además, nuestros cuerpos procesan esta comida de tal forma que quemamos la grasa mucho más lentamente que los carbohidratos, y la proteína se reserva para la construcción muscular. Todo esto de una manera evolutivamente eficiente para preservarnos. El objetivo de todo esto es preservarnos de una manera, como digo, lo más eficientemente posible desde un punto de vista evolutivo. Sin embargo, el contexto ha cambiado. Ahora que hemos más o menos dominado nuestro entorno y la comida es conveniente, abundante y está casi disponible en todos sitios, esto se convierte en una desventaja. Entonces, no se trata de que sea correcto o incorrecto,
Se trata simplemente de que son nuestros mecanismos biológicos innatos que nos están motivando a comportamientos de una manera que creemos que nos beneficiará mejor. De hecho, cada vicio que puedas señalar opera precisamente bajo esta dinámica. Cada racionalización que hay, cada enfoque de esto, ya digo, cada enfoque así como esotérico, tal, no sé qué, cuando empiezas a quitarle capas te das cuenta de que al final en el fondo está buscando optimizar lo mismo porque el motor es el mismo, la biología y la evolución, y eso no ha cambiado. Como digo, casi cualquier vicio que puedas señalar con el dedo opera bajo esta dinámica. Nuestra moralidad, nuestra inteligencia, nuestra sexualidad y los comportamientos que se manifiestan a través de este tipo de áreas están todos motivados por una base primitiva. Es decir, sí, sería una especie de utopía agradable pensar que podemos separar nuestra conciencia de esto y pensar que podemos convertirnos en esos seres iluminados y autorrealizados continuamente y que estamos continuamente operando en un estado de experiencia máxima. Pero al final del día, la maldita testosterona en mi cuerpo me sigue poniendo otra vez los pies en la tierra. Al final del día, el maldito impulso biológico que tengo programado de millones de años de evolución me sigue poniendo los pies en la tierra. Puede ser moralmente reprochable que una mujer rompa el compromiso de su matrimonio, se divorcie de su esposo y se case con un empresario rico, famoso, buenorro o lo que quiera, pero desde una perspectiva conductual, cuando lo analiza y entiende los porqués, tiene sentido pragmático a largo plazo. Por tanto, el conductismo no busca reducirnos, por cierto, a animales sin control, sino aceptar que nuestras motivaciones biológicas son ineludibles. No puedes borrar eso. Reconocer esto no implica que estemos justificando comportamientos inmorales. A día de hoy, la gente sigue cometiendo violencia atroz, asesinato y todo lo que tú quieras. Tiene una explicación evolutiva. Evidentemente, eso no quiere decir que se defienda. Reconocerlo, como digo, no implica justificar los comportamientos, sino significa simplemente que somos más realistas sobre por qué actuamos como lo hacemos. Y cuando estamos en ese punto, cuando entendemos el porqué, es cuando podemos gestionar mejor las situaciones. No se trata de negar nuestras aspiraciones, pero sí de reconocer que nuestras raíces primitivas siguen presentes y son las que condicionan nuestras acciones y nuestros comportamientos. Y la Red Pill, entendida como una praxeología, simplemente nos da los porqués en base a los que podemos tomar mejores decisiones y decisiones mucho más informadas para nuestra vida. Cuando comprendes esta parte, cuando lo integras de verdad, no hay un resentimiento hacia la mujer ni de la mujer hacia el hombre. Igual que no lo hay, por ejemplo, porque las reglas del fútbol contemplen el fuera de juego o en el baloncesto no se pueda dar con el pie a la pelota. Simplemente el foco está en disfrutar de la partida dentro de ese conjunto de reglas y tratar de ganar. Y esa es la idea. Entender las reglas, no juzgar las reglas. Y el entender las reglas no quiere decir que esté bien, ni que esté mal, ni que sea justo, ni que sea injusto. Al final eso ya dependerá de ti o de quien sea. Pero el objetivo de la Red Pill, el objetivo de este podcast y este proyecto que se basa en este tipo de praxeología, no es discutir eso. No es un sálvame de donde nos sentamos todos y decimos hay que ver qué mal está el mundo. No, es decir, vale, el mundo está así. ¿Por qué? Por esto y por esto. ¿Lo entiendes? Sí. Y ahora haz lo que tú veas. Aplica esa información para tomar mejores decisiones. Aplica esa información para tomar decisiones más informadas. Pero al final te das cuenta que, igual que en el fútbol hay una regla y en el baloncesto otra, los que realmente disfrutan de cada uno de los juegos son los que están dispuestos a disfrutar de la partida dentro del conjunto de reglas y tratar de ganar. Punto. Los que están jugando resintiendo o resistiendo las reglas y lo que al final hace que el fútbol sea fútbol y el baloncesto baloncesto, lo que hace que los hombres sean hombres y las mujeres mujeres, son los que no solamente no ganan, sino que pasan un calvario durante la partida. Y eso, a ti, hombre que estás escuchando esto, te genera un obstáculo enorme de cara a poder disfrutar de las relaciones con las mujeres. Porque una de las cosas que los hombres que pasan por una formación conmigo, por el DTE o por la mentoría, me dicen al final de la misma, solo cuando han integrado esto bien y solo cuando han dejado ir ese tipo de creencias antiguas y instaurado una nueva basada en este conocimiento, la gran mayoría de ellos dicen que antes tenían ciertos resentimientos con las mujeres y que ahora no. La gran mayoría de ellos, por no decir el 100% de los que integran esto, de hecho, el 100% de los que integran esto, dicen que ahora entienden a su ex, que ahora entienden su ruptura, que ahora entienden su divorcio,
que ellos habrían hecho lo mismo si fueran ellas. Eso no quiere decir que estén justificándola, simplemente que están entendiéndolo. Y ahora que tienen esta nueva información, ahora que lo están entendiendo, pueden jugar mejor las siguientes partidas para sacar el máximo beneficio y para poder de verdad disfrutar del juego, de las relaciones. Así que espero que este episodio te haya aportado valor y recuerda dos cosas importantes. La primera es que este sábado 18 de enero, de 4 a 5 hora Madrid de la tarde, voy a estar en directo en Telegram haciendo un pregunta y respuesta donde voy a responder lo que me pregunte. Voy a enviar la información para acceder a este directo por la comunidad de email. Así que debajo de este podcast tienes un enlace para poder unirte gratis a la comunidad de email. Clica ahí, entras y este sábado tendrás un email con un link para entrar dentro. La segunda noticia es que es la última semana para apuntarte al programa DTE que cerramos puerta el domingo 19 de enero a las 23:59 hora Madrid. Lo que decía antes, si te resuena, si quieres jugar la partida de verdad y disfrutar de la partida, entendiendo este tipo de cosas, esta es la mejor forma de hacerlo o una de las mejores formas de hacerlo. Debajo tiene un enlace con toda la información al respecto. Ten en cuenta que vamos a hacer menos ediciones este año y por tanto la siguiente edición será meses más tarde. No debería ser esto un motivo para apuntarte, porque no se trata de eso, se trata de que te apuntes porque quieres realmente mejorar en esto. Así que debajo tiene un enlace, haz clic ahí, estúdialo con detalle y decides. Y espero, como digo, te haya aportado valor, espero que te haya rayado un poco la cabeza con esto que te he contado, porque la verdad es que da para pensar mucho. Y ahora sí, un fuerte abrazo y te veo en la próxima.